Buenas tardes, Alina. ¿Cómo va a estar todo por allá por New York? Pues por aquí tranquilo, el clima maravilloso para mí, porque ya hay aires frescos, cosas que agradezco infinitamente, porque yo soy criatura con hambre de tierra. Sí, Dios el sabe que calor en New York es un poco pesado, pero el frío todavía es más pesado. Oye, te voy a decir una cosa, esta vez ha sido de una fiereza tremenda que yo no había experimentado. Porque han sido no 1 o 2 días o una semana de ola de calor, han sido 2 y 3 meses de un calor insoportable, insoportable, al extremo de no poder salir para la calle. Pero bueno, ya estás en otoño y después entra ese feroz invierno que yo realmente temo. Bien, Aleluya. para los que no conozcan a Alina, pues se están perdiendo algo importante. Alina Galiano es una de las grandes poetas de la literatura hispanoamericana actual. Su obra es muy extensa, está en una infinidad de antologías y además de eso, Alina es psicóloga y tiene muchos años también dentro de esa profesión. Hoy vamos a hablar, pues bueno, de cine, de libros y de todos esos mundos en este programa de Radio Creatividad Internacional. En estos momentos, bueno, lo que más está en el tapete es los 10 o 15 millones que le robaron a la Kim Kardashian en París unos hombres disfrazados de policía. Y es decir, eh, bueno, para cualquier otro que le hayan llevado 10 o 15 millones estaría llorando, pero la Kardashian en realidad es pequeño dinero porque es una celebridad que factura unos 40 millones de euros al año y figura en la lista Forbes incorporada al ranking de las grandes fortunas. ¿Tú sabías eso, Alina, que estaba ya en la lista Forbes de las grandes fortunas? Bueno, me imagino que sí, porque a ella, a la familia, y empadrónale al esposo, a la persona con la que se ha casado, que tiene un caché muy alto, creo que él es un rapero, dentro de las personas que hacen el rap. Es una mujer que en verdad, como tú dices, no necesita, puede perder los millones y no sentirlos. Lo que es la pérdida del sentido de, ¿cómo se llama?, de seguridad, es lo que es impagable, ¿ves? Y por este momento ella ha tenido el gusto en la boca de lo que significa no tener esa seguridad, por más que la ha pagado. Y eso sí está, tú sabes, tremendo. Sí, bueno, los Kardashian, es decir, la familia de Kardashian, ella, las hermanas y la madre, tienen unos 600 millones de euros al año en sus líneas de ropa. Y la Kim Kardashian personalmente tiene su cuenta de línea de cosméticos, bisutería, perfume, y que son las que le producen los 40 millones de euros al año. Y además tiene 11 perfiles en las redes sociales, desde Facebook hasta Twitter. En Twitter e Instagram tiene unos 40 millones de seguidores. O sea, es una de las personas más conocidas en la actualidad. A mí me sorprende un poco toda esa cifra, pero bueno, es nuestro tiempo y es donde algunas cosas se manifiestan más que otras. Por Y supuesto. además de eso, bueno, la Kardashian, aunque perdió es decir, su caja de joyas y su anillo de diamante que le había regalado el rapero, su marido el rapero, ¿no? En realidad fueron a París y donde ocupó en varios desfiles en las semanas de moda. Las marcas de ropa pagan a las celebrities de 10,000 hasta 100,000 dólares en adelante para figurar entre los espectadores de primera fila de su pasarela. Un trueque rentable que les garantiza una publicidad excepcional en todo el mundo. O sea que por sentarte en la pasarela siendo una celebridad, pues ya te pueden dar 80,000, 100,000 euros. Y la Kardashian, indudablemente, una de las más conocidas, pues estaría por arriba, por los 100,000 euros por ahí. O sea que lo que más le dolió probablemente fue el susto que pasó cuando la amarraron en el baño, ¿no? No, Entonces, imagínate la falta de seguridad, porque ya no es solo ella, es su hija.
es toda una serie es todo un entramado que puede ser tremendo en la vida de cualquiera. Sentirte inseguro no tiene precio. Bueno, una de las cosas curiosas es que ellas tenían solo para ella y las tres hermanas que estaban también en el desfile de moda de París, solo tenían un guardaespaldas. Entonces, y el guardaespaldas en ese momento había ido a acompañar a una de las hermanas. O sea que tenían 10 millones de dólares o euros allí en ese hotel, y no tenían ningún tipo de guardia de seguridad, ni tampoco tenían cámaras ni nada por el estilo. Bueno, ponte a pensar una cosa, Ismael. Una persona que vive fuera de una realidad, vamos a ponerlo así, porque la vida de estas personas es casi irreal en la manera en que todo el mundo las trata, en que todo el mundo abre camino para ellas, en que entrar en un restaurante posiblemente ni le cobren la cena, porque ya estar allí les da un caché al lugar. ¿Cómo va a pensar ella que haya personas en su mundo, en su vida, que puedan venir a hacer eso de esa manera? Eso también es otra cosa a pensar, porque no todo el mundo te baja la cabeza, no todo el mundo llegó fulana de tal y abren las puertas y te ponen la alfombra roja y las arejas aunque no haya festividad. Entonces se vive como en una burbuja en la que tú a veces te puedes sentir, me imagino, esas personas intocables, porque no se mueven en un bulbo, no se mueven en lo de todos los días de las personas. También es otra cosa a pensar. Sí, bueno, París, a pesar de todo su ambiente alrededor de cultura, ha sufrido toda una serie de atracos de gran escala, es decir, en joyas, es decir, a las diversas en joyerías, en la Feria Anticuarios del Louvre, le robaron por valor de 11 millones de dólares. O sea, ha habido una serie de grandes atracos en París que muchas veces, bueno, muchos ignoramos. Y esto ahora, pues bueno, ha salido a relucir, indudablemente. Todavía quedarán algunas más noticias, porque dicen que la pandilla se llamaba The Pink Panthers, la Pantera Rosa, como aquella famosa película de... Eso resulta chistoso. Entonces... bueno, dicen que son serbios y de todos esos ex militares que lucharon en la guerra de Bosnia y eso, y cogieron el nombre ese, le dicen eso de Pink Panthers, las Panteras Rosas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de un tema todavía más actual, que es la última película de Pedro Almodóvar, de que estamos hablando, que tiene grandes posibilidades es decir, está nominada por España para los Oscars, y también se llama Julieta, y es el estreno del film en New York. No es un estreno cualquiera, se enfrenta a uno de los territorios donde tradicionalmente más lo idolatran. En realidad, a Pedro Almodóvar aquí en Estados Unidos pues es un ídolo, quizás hasta más que en la misma España, y un inspirado, es decir, en un material de Alicia Munro, una novela que es también un clásico, y esa es una de las cosas que están en estos momentos en la es decir, en el tapete, es el estreno de Julieta, que es indudablemente él la trajo a un mundo hispano. Entonces, pero bueno, y además de eso tenemos otra película también muy interesante que se llama Patriots Day. ¿Tú quieres hablar algo de Almodóvar? Sí, a mí me gustaría decirte que Almodóvar, todavía la gente no se da cuenta de la evolución de Almodóvar. Todavía lo quieren ver en Mujeres al borde con un ataque de nervios.
no se dan cuenta que este español, cinematógrafo, ha evolucionado. Y él posiblemente esté tirando cosas que como no son las mismas con las que él empezó, porque ya sería ridículo que a esta altura él retomara las mismas historias, pues quizás no le están dando la presencia que se requiere. Él dice en una de las partes de una entrevista que tuvo aquí en Nueva York que él aquí no es que se sienta querido, sino que se siente extraordinariamente considerado, y que eso le resulta incluso un poco embarazoso. Yo creo que el reconocimiento no puede ser embarazoso para nadie, porque tú trabajas para que te reconozcan de una manera u otra. Y eso me pareció muy interesante. En cuanto a la película, tan pronto la saque, la voy a ir a ver, porque sí me gustaría ver la evolución de este hombre, que ha sido muy bueno en abrir brechas al conocimiento de lo que era la sexualidad y la represión sexual en España. Sí, esta es su 20ª película ya. Y bueno, es la narración de Alicia Munro, que es un clásico dentro de la literatura estadounidense. Claro, a Julieta hay que ir a verla en la primera oportunidad. Yo solamente vi un tráiler y es muy interesante, por supuesto. Busco a muy buenos actores. En estos momentos también lo que te iba hablando es que ya se ha hecho público el primer tráiler de Patriots Day, que es la película sobre el acto terrorista que en 2013 se saldó con 3 muertos y 300 heridos en Boston, que es una película también muy interesante. Y está trabajando Mark Wahlberg, hace de policía y es el protagonista de la película. Esto ocurrió el 15 de abril de 2013 y es uno de los más inolvidables en la historia reciente de Estados Unidos. Aquel día se perpetró el atentado durante el maratón de Boston, donde todo el mundo tenía la mente en otra cosa, es decir, aquella gente corriendo y esto, y de pronto estas saltaron las bombas. El trailer pues es muy interesante, pero bueno, hay que ver la película, que yo pienso que va a ser todavía mucho más interesante. Matt Wahlberg, que ha sido ya nominado, es un policía que se encuentra en la línea de la meta donde explotaron las bombas. Y no estará solo, hay un reparto también de primera categoría, John Goodman, Kevin Bacon, J.K. Simmons, entre otros. El estreno está previsto ya para muy pronto, es decir, en el primer trimestre del 2007. ¿Qué te parece a ti, Bueno, él es un actor formidable y la compañía de actores que tiene, muy buena. En cuanto al horror que pasó en Boston, es bueno que se vea. Yo particularmente, después de las Torres Gemelas, no estoy presta a ver actos de terrorismo en películas. Te lo digo honestamente, porque yo eso lo viví y no lo olvido. Pero sí entiendo la necesidad de hacer estas películas, porque la mayoría de gente olvida, por eso repetimos tanta historia. Se nos olvida después de un tiempo que hay terror, y entonces no estamos atentos y pasan estas cosas que pasan, como pasó aquí en la 23 en Chelsea. Se nos olvida. Sí, y bueno, además de las cantidad de historias delirantes que siempre hay de entramados y es decir, de que fue puesto por un cierto grupo que creería hacer esto, que sería eso, lo otro. Todo ese tipo de historietas se circulan siempre por nuestro mundo, y a veces existen varias ramas del terrorismo, las que ya sabemos con sus nombres, que como no quizás pueden abarcar tanto, pues cada vez que alguien que se siente mal y hace un acto de terror, lo hace explícitamente, ellos se cogen eso, porque esa es otra manera de regar el terror. Fulano que no está bien salió a machetazo, él lo está haciendo en nombre de fulanos de tal y menganos de tal, porque esa es la manera de terrorizar al.
no nos damos cuenta. La otra parte es no darnos cuenta de que hay gente que no necesita estar afiliada a nadie, que salen como locos a la calle a hacer esas mismas barbaridades, pero no es de hoy ni de allá. Es una cosa que está ocurriendo y que ahora se une, como se unen, vamos a decir, 4 ríos en un mar. Eso es una de las cosas que es impactante en este siglo que vivimos. Cualquiera se adjudica el acto de cualquiera. Sí, y sobre todo en nuestra segunda mitad del siglo XX para acá, es decir, el acto de terror han sido cada vez más individuales y es desde la cinemateca que hubo en Orlando, donde murió medio centenar de personas por simplemente un individuo que entró tirando tiros y sin ningún tipo de motivación. Las motivaciones religiosas realmente las atacan. Mira, la motivación del terror o del acto de la violencia no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con religiones, ni tiene que ver con Dios. Tiene que ver con seres humanos que necesitan un protagonismo a niveles que no son entendibles. Porque en ninguna filosofía, y yo he leído y estudiado filosofías de diversas religiones, ninguna implica eso. El ser humano decide que va a decir lo que él cree que Dios dice, y eso ya son otras cosas. Pues yo no me puedo meter a decir Dios dice que en tal párrafo. Yo no estaba allí y el que lo escribió lo puso a su manera, porque esa es parte de lo que es una filosofía, ¿no? El que la retoma escribe lo que tiene en la cabeza y lo que tiene adentro, pero tú no te puedes armar un tinglado de pensar que tú eres la voz de Dios. Eso es imposible, a mi entender. Es imposible, pero bueno, hoy circula dentro de nuestro mundo que se ven tantas cosas imposibles y tantas cosas delirantes. Es nuestro mundo moderno. Y bueno, quisiera también algo más reciente, es el nuevo libro de los Rolling Stone. Entonces, que es ahora aparecen, es decir, ellos ya han anunciado que es un nuevo disco. Va a aparecer el logo de los Rolling, la portada es el logo de los Rolling Stone, el de la lengua y los morritos se ha vuelto azul, y así aparece en la web del grupo y en sus perfiles en las infinidades de redes sociales, y están emplazando, es decir, ya lo anunciaron de que estará circulando muy pronto. Va a ser sobre blues, es decir, no es el rock and roll ni nada, es el tono azulado, por eso es el tono azulado del nuevo logo y que ha estado también circulando por ahí, porque el tono azulado en inglés es blue, que tiene múltiples significativos, y entre ellos es el significado de las canciones del antiguo sur. Pero una cosa interesante es que ya a la edad que tienen, ni pueden coger el stick, ni pueden llenarse de alcohol, ni pueden hacer todo lo que hacían cuando estaban sacando la ley diciendo que las personas de 30 años ya debían morirse. Porque ahora tienen que recurrir a un club, porque si no, tú no te vas a poner ahí, con perdón de Dios, a desmadrarte ridículamente con la facha que tú tienes. Bueno, cantar otra cosa. Tú sabes que el menor de ellos, que ya tiene 69 años, acaba de tener un hijo, ¿no? Digo, una mujer con la que él estaba teniendo relación, mucho más joven que él, ¿no? Pero ese es el menor, que es 69, los otros están por los 70, 72. Acá, mi amor, con el dinero que tiene, con 24 años cualquiera se apunta a parir, mi vida. Y si ahí donde tú estás, tú pares. Porque una resaca para el resto de tu vida. A ver si nos entendemos. Está detrás una fama, está detrás millones de dólares. No digo yo, te paro un hijo, una oveja, lo que tú quieras, lo que tú me digas. Porque estamos hablando de un mundo, como tú dices, delirante. Sí, y además de esto, anuncio del nuevo material de los Rolling Stones
llega una semana antes de su actuación en el macro festival Desert Trip, que tendrá lugar entre el 14 y el 16 de octubre en Indio, California, donde se celebra también el Coachella y donde compartirán cartel con otros dinosaurios del rock como son Bob Dylan, Paul McCartney, The Who, Neil Young, Roger Waters. Todos están por los 70 para arriba. Entonces nosotros somos muchachitos al lado de ellos. Algo hay que hacer para mantenerse vigente. Bueno. Pero ahí te digo una cosa, inteligentes son, porque el blues al nivel cualquiera y en la época que quieras, siempre va a mover en la fibra interna del ser humano. Por el legado, por la raíz de donde viene. Eso es uno de los géneros musicales más extraordinarios que existe, es el blues, por donde viene. Es el canto espiritual que nace en el sur de este país, de Estados Unidos de Norteamérica. Y sale a partir de la gente cantando en sus iglesias o en sus cosas. Ahí está el blues. Sí, indudablemente que este será, bueno, por supuesto, es un disco distinto, aunque ellos empezaron cantando blues, tú sabes, al principio de ellos, estamos hablando hace 40 años, ¿no? Y ahora, pues bueno, terminan, no sé, bueno, están casi al terminar ya cantando blues también. Y ahora tienen la madurez, de poder llevar lo que implica el canto del blues, ahora quizás tengan la madurez. ¿Ves? Indudablemente, quería también hablarte de algo porque están haciéndose un remake del asesinato en el Orient Express, que a mí es una película que me encantó. Yo supongo que habrás visto. Entonces, y Angelina Jolie, con todos sus problemas personales y sus divorcios con Brad Pitt y todo eso, pues bueno, ha dejado un puesto abierto, y sin perder tiempo, el director del nuevo remake del Orient Express es Kenneth Branagh. Encontró sus sustitutos en Johnny Depp y Daisy Ridley. Y no obstante que la pareja estará bien acompañada también con un reparto compuesto por Michelle Pfeiffer, Michael Peña, Tom Bateman, Derek Jacobi, Judi Dench, o sea, todo. La película se hace con la presencia de esa mujer, porque ahí hay un actor. Indudablemente, es decir, los actores todos son de primerísima. Entonces, ella es un peso pesado al que no todo el mundo se puede enfrentar. Y además, Branagh, además de dirigir la cinta, será quien interprete al icónico detective Hércules Poirot de la autora Agatha Christie. Que bueno, es fabuloso, sí, eso es una película que hay que ver porque el asesinato en el Orient Express fue una película maravillosa. Y este remake, pues bueno, es algo que habrá que verlo. Y es decir, esa es una de las obras de Agatha Christie más conocidas, y que todos los fanáticos de ella pues siempre hemos leído varias veces. Agatha Christie es imperdible. Y el asesinato en el Orient Express sigue al detective Poirot a medida que investiga su asesinato en un famoso tren de lujo, para aquellos que no vieron la cinta original o no lo han leído el libro. Maravillosa, no se pueden perder esa película, primero por el casting que tiene, por el hecho de que la están volviendo a traer, y porque de verdad Agatha Christie es uno de los escritores más maravillosos en lo que es el misterio y el asesinato. Es una película que indudablemente vamos a estar esperando, y esperemos muy pronto ver por lo menos un trailer para ver cómo se va desarrollando eso. Y claro, esperamos disfrutarla, es decir, su estreno está también para el 2017. Y no tiene una fecha de estreno todavía específica, pero se va a empezar a rodar ahora en noviembre, pero supongo que será para finales de 2017 cuando será. ¿Dónde la van a rodar? ¿En Londres? En Londres van a empezar a rodarla, entonces.
Y hay algo, es decir, de que quería terminar, que es una película muy impactante, que se llama En otra casa. Es un desgarrador documental de la francesa Vanessa Rousselot. Y ella, cuando tenía 14 años, la cineasta francesa Vanessa Rousselot fue a España con un programa de intercambio y vivió con una familia sevillana. Y en aquella casa ella conoció a una mujer peruana de 20 años, una muchacha joven, interna, que cuidaba a los niños y limpiaba la casa. Eso es algo impresionante, que le impresionó mucho para ella. En nuestro mundo aquí en Estados Unidos, tú sabes que hay muchísimas latinoamericanas que hacen ese tipo de trabajo, es decir, del trabajo de niñera, y que después hacen el trabajo de limpieza en la casa. Y ella pues relata todo ese régimen laboral donde estas mujeres pues son muy diría yo, mal pagadas. ¿Tienes algo? Pero yo te voy a decir una cosa. El mito es que solo en Estados Unidos. En los terceros mundos todavía las llevan más terriblemente. ¿Por qué? Porque les pagan menos, están en sus propios países y allí sí no hay nadie que tú puedas hablar de ninguna manera. Aquí menos, pero allá tampoco. Entonces es muy vital que esta mujer sacara este documental, porque no es solo en Estados Unidos, es a nivel mundial. Cada vez que una de esas mujeres sale de su propio país o en su propio país se pone en esa perspectiva porque no tiene más remedio para poder alimentar hijos, eso es una catástrofe. Pero la catástrofe más singular es que los hijos no entienden el sacrificio de esa mujer, reciben el dinero y entonces tienen el rencor porque no está con ellos. Hasta que al final se dan cuenta que son las personas que les han permitido vivir una vida mejor por encima del sacrificio de no estar con la familia, de tener que criar a otros hijos. Ahí es donde está. El dinero es terrible, la explotación es terrible, pero la ignorancia de los seres por los que esas mujeres luchan es todavía más terrible. Indudablemente, sí. Y esto no solo, bueno, no solo está muy bien aparte que has hecho, porque no solo es en España, que es donde se desarrolla la trama de la película, sino también aquí en Estados Unidos las latinoamericanas hacen eso, pero también, y como mucho más maltratadas, son las que los hacen en la misma Latinoamérica, donde les pagan menos y las tratan peor. Porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en la misma España, hay mucho más opciones. Si no le conviene una familia, pues pueden irse para la otra. Muchas de ellas son ilegales, son indocumentados, aquí y en España también. Una de las cosas que nadie quiere ver es que en los países latinoamericanos todavía existe el latifundio. Porque la persona que coge el poder tiene su latifundio. Y la vida de las personas se cuecen o descuecen por las leyes que hacen, porque eso sigue siendo así. Pon el nombre que tú quieras, el que está en el poder es el que se forra de dinero, el que le quita a los demás y le pone a los demás, porque eso sigue siendo así. Sí, indudablemente que a pesar de todos los inconvenientes de las políticas en España y nuestra política aquí en Estados Unidos, en la América Latina es todavía mucho más escandaloso. Es mucho más escandaloso porque se llaman bastiones de libertades y de derechos que no existen. Exacto. Y es decir, estos casos, sobre todo las empleadas del hogar, son maltratadas, mientras que en los países más desarrollados, como estábamos hablando, son tratadas un poco mejor, porque no son tan fáciles de encontrar, de confianza y eso. En América Latina, donde las necesidades son mucho más económicas, pues las tratan a patadas. Arrasan con la vida de esa mujer. Exacto. Y hay el detalle que hace Vanessa Rousselot, de que los mismos familiares de ellos que reciben el dinero de esa trabajadora no piensan ni se imaginan lo que esa persona estaba trabajando. Esa mujer estaba pasándola muy duro para lograr enviarle dinero a su familia. Claro, que yo antes te hablaba.
se llenan de rencores porque no está ahí mamá ayudándome, porque no está ahí, pero no piensan que no está ahí porque está matándose en otro lugar para mandarte el dinero y que tú vivas mejor que los demás. Y que no te falte el pan en la mesa, ni los libros, ni la ropa. Indudablemente. Alina, estamos llegando al final de nuestro programa en Radio Creatividad Internacional. Te agradecemos mucho tu ayuda y tu participación en este programa que ha sido maravillosa porque compartes todas tus experiencias de muchos años en la psicología y también muchos años viviendo también. Y entonces te agradecemos mucho y esperamos tenerte de nuevo muy pronto. Muchos saludos, saludos para la familia también y saludos para todos tus radioaudiencias y mi especial felicitación a Creatividad Internacional y a tu persona. Gracias. A todos los que te acompañan en esto. Gracias. Nos vemos pronto. Bye bye.